El título de esta exposición es El nihilismo y el olvido del ser. Como puede advertirse, ambos conceptos se refieren respectivamente al pensamiento de Nietzsche y de Heidegger. La exposición consta de los siguientes puntos: la interpretación heideggeriana del pensamiento de Nietzsche. Enseguida, la figura de Nietzsche como pensador metafísico, Nietzsche y la metafísica moderna, la voluntad de poder como subjetividad incondicionada. Luego, la filosofía de Nietzsche y el fin de la metafísica occidental. El último punto alude directamente al título mencionado, el nihilismo y el olvido del ser. Aquí comienza la exposición. Según Heidegger, la filosofía de Nietzsche representa la figura del acabamiento del nihilismo como fin de la metafísica, porque en ella se lleva a cabo hasta sus últimas consecuencias la aniquilación de los valores, fines e ideales fundados a partir de la duplicación metafísica del mundo. Pero a pesar de ello, para Heidegger, el propio Nietzsche construye una nueva concepción metafísica, y en esa medida incurre él también en la omisión del ser. En principio parece que lo que Nietzsche hace es primordialmente llevar a cabo a su completa aniquilación el mundo suprasensible. La doctrina de la voluntad de poder es la afirmación del mundo del devenir como el único mundo existente. Pero en realidad, dice Heidegger, cito el ensayo titulado Superación de la metafísica. Dice Heidegger ahí: lo que ocurre simplemente es que el olvido del ser está llevado a su acabamiento y lo suprasensible queda liberado y puesto en acción como voluntad de poder. Hasta aquí la cita del ensayo mencionado. Nietzsche vuelve a pensar el ser a partir del ente, y en esa misma medida vuelve a quedar oculto el ser en cuanto tal. Por eso la esencia del nihilismo, que es el olvido del ser para Heidegger, no puede ser pensada por la filosofía de Nietzsche. La voluntad de poder es la determinación fundamental de la totalidad del ente en el modo de develamiento de la técnica. La voluntad de poder, dice Heidegger, es voluntad de voluntad. El eterno retorno de lo mismo es el modo en que la voluntad de poder se vuelve sobre sí constantemente, porque no existe ningún más allá sobre el que pueda proyectarse. Esto quiere decir, la voluntad de poder solo se quiere a sí misma. No existe ninguna meta fuera de ella. El acrecentamiento del poder es el único fin. La voluntad de voluntad es el único orden. La voluntad de voluntad es la instancia incondicionada que dispone de la totalidad del ente como medio de conservación y acrecentamiento de ella misma. Vuelvo a citar el ensayo aludido. La voluntad de voluntad como ser organiza ella misma el ente. Es solamente en la voluntad de voluntad, dice Heidegger, donde la técnica y la ausencia incondicionada de toda meditación acaban dominando. Por eso para Heidegger, la última figura de la metafísica, entendida como la reconcentración de sus posibilidades más extremas, es decir, la época del dominio de la técnica planetaria, es la filosofía de Nietzsche. Heidegger subraya que la actualidad del pensamiento nietzscheano radica en ser el primero en meditar metafísicamente en la posición del hombre ante el dominio planetario de la técnica. Pues aunque Nietzsche no pregunta expresamente por la técnica en cuanto tal, al menos en el sentido en que lo hace Heidegger, es sin embargo el primero en señalar la necesidad de una transformación de la condición humana
para dar la bienvenida a la revelación de este mundo como el único real. La vida humana, la cual ha sido hasta ahora devaluada ante la magnificencia del mundo suprasensible, tiene que volver a ser definida ante el descubrimiento de la inexistencia e inutilidad de ese mundo y ante la revelación de la voluntad de poder como el único ser. Para Nietzsche, la transformación del hombre se cumple y solo puede cumplirse mediante una transvaloración de todos los valores. El fundamento de esa transvaloración es la circunscripción de la totalidad de lo real al mundo del ente sensible, cuya configuración y disposición es la actuación de la voluntad de poder. Hace falta crear valores nuevos que sean compatibles con la realidad de un mundo en el que está ausente Dios y la necesidad de su existencia. Hace falta rescatar el sentido de la tierra, denigrado y rebajado por la creencia en un ente supremo. Por eso lo que Nietzsche quiere representar en la figura del superhombre es la nueva posición del hombre cuyo sentido de la existencia reside en la plena asunción de su condición terrenal. La voluntad de poder como única meta, la dominación incondicionada del hombre sobre la tierra. Para Heidegger resulta claro que Nietzsche tuvo muy en cuenta que el fin de la metafísica, la consumación del nihilismo, solo podía tener lugar mediante un cambio de valores sustentado en una nueva posición ontológica, es decir, en una nueva interpretación del ser del ente. Pero Heidegger ve en esta nueva posición ontológica las huellas de la esencia del pensar metafísico. Heidegger piensa que la filosofía de Nietzsche pertenece esencialmente a la metafísica, porque ve en ella el cumplimiento de un destino que de antemano estaba prefigurado, el completo ocultamiento del ser en favor del predominio exclusivo del ente. En rigor, no es el cambio de valores la causa de la aparición de una nueva interpretación del ser del ente, sino más bien lo inverso. Es la necesidad de nuevos valores la que surge ante la irrupción del mundo como único horizonte de valoración en cuanto resultado de la destitución total de los valores anteriores y de la interpretación del ser que les sirve de fondo, es decir, de la consumación del nihilismo. En ese sentido, Nietzsche no elige propiamente la posición que ocupa. Es el destino del ser el que habla a través de él. Que Nietzsche conciba el carácter fundamental del ente como voluntad de poder, dice Heidegger, no es el invento ni la arbitrariedad de un extravagante que ha ido a la casa de quimeras. Es la experiencia fundamental de un pensador, es decir, de uno de esos individuos que no tiene elección, sino que más bien tienen que llevar a la palabra lo que el ente es en cada caso en la historia de su ser. Este párrafo que acabo de leer pertenece al segundo tomo de la obra de Heidegger dedicada a Nietzsche, la cual seguirá siendo en lo sucesivo constantemente referida. Para Heidegger, en todos los pensadores fundamentales, habla el destino del ser, según el modo en que el ser se manifiesta en el ente y la posición que el hombre asume ante tal manifestación. Según Heidegger, lo que Nietzsche piensa como nihilismo consumado, la destitución definitiva de los valores imperantes mediante la creación de nuevos valores a partir de un nuevo principio de valoración, es decir, la acotación de este mundo como único mundo real, no es otra cosa más que la consumación del proceso histórico que la modernidad abre e impulsa como proyecto esencial. El dominio científico-técnico de todos los sectores del ente, la culminación de la función y capacidad técnica del pensar, a la que la metafísica
como historia de la verdad del ente, no del ser, pertenece desde su comienzo. Pero allí donde el mundo del ente aparece como el único mundo real, allí donde la voluntad de poder se quiere solo a sí misma como la única meta, allí justamente ocurre el máximo abandono del ser. Por eso dice Heidegger que Nietzsche no podía captar la esencia del nihilismo. La metafísica de la voluntad de poder es ciega ante el abandono del ser, precisamente porque de acuerdo a su naturaleza esencial está circunscrita al predominio exclusivo del ente. Heidegger piensa que en la concepción de la voluntad de poder, la metafísica moderna llega a su culminación. La voluntad de poder es, en cuanto último factum de todo lo que es, la auténtica subjetividad incondicionada, cuya primera manifestación es el ego cogito cartesiano como principio de certidumbre. Cito de nueva cuenta el texto de Heidegger. Solo en la doctrina del superhombre, en cuanto doctrina de la preeminencia incondicionada del hombre dentro del ente, la metafísica moderna llega a la determinación extrema y acabada de su esencia. En esta doctrina, Descartes celebra su supremo triunfo. Hasta aquí la cita. La posición del hombre como sujeto surge cuando, desde el hombre y para él, se busca el fundamento incondicional e inquebrantable de lo verdadero, el ens certum. La modernidad es el advenimiento de una nueva época porque en ella acontece también una transformación del sentido de la verdad. La certeza fundada en la razón pasa a ocupar el lugar esencial que antes tenía la certeza fundada en la fe. En el lenguaje de Nietzsche esto significa: se sustituye a Dios por la razón, pero se continúa estando a expensas de un ente supremo. En el de Heidegger quiere decir, surge el comienzo del fin de la metafísica, de la consumación de la verdad del ente, pero también del completo abandono del ser. Ahora bien, mientras Nietzsche estaba convencido de haber roto con la metafísica moderna, de haber descubierto en ella las huellas de la teología disfrazada bajo la figura de la razón como autoridad, de la historia como superación de errores, del futuro como progreso, Heidegger ve en la teoría de la voluntad de poder la pertenencia esencial de Nietzsche al ámbito histórico-metafísico de la modernidad. Esto significa que a los ojos de Heidegger Nietzsche estaba equivocado respecto de su propia posición filosófica, ¿o es Heidegger quien interpreta mal a Nietzsche? ¿O se trata más bien de dos perspectivas distintas que no necesariamente entran en contradicción? Para responder estas preguntas, es menester remitirse a los argumentos que ofrecen uno y otro. Las alusiones de Nietzsche al espíritu de la modernidad son frecuentes en muchos de sus textos, principalmente los que fueron escritos después de Zaratustra. Por lo general son juicios descalificantes, decadencia de los instintos, deificación de la razón, sobrevaloración de la conciencia, prevalecimiento de los valores morales cristianos bajo formas y figuras secularizadas, el culto al humanitarismo, el ideal de igualdad social, etc. Todo esto representa la fase del nihilismo que consiste en sustituir el poder vinculante y directivo de la fe cristiana por la fe en la existencia en un mundo racionalmente ordenado en sí mismo. Para Nietzsche el siglo XIX es el del advenimiento de la radicalización del nihilismo, cuyo desenlace se manifiesta tanto en el pesimismo desesperanzado, nihilismo pasivo, como él le llama, como en el impulso hacia la creación de nuevos ideales y valores y nuevas condiciones de existencia. Nihilismo activo, como él le llama también. En este sentido, para Nietzsche el siglo XIX se halla por encima de la modernidad clásica. El siglo XIX muestra una diversidad de signos de que el hombre se ha liberado
de la creencia en un orden moral inherente al mundo y de que ha llegado a comprender que no tiene derecho a postular un sentido en sí de las cosas. El siglo XIX es el siglo de las consecuencias de la muerte de Dios, como símbolo de la finalización de una época y la apertura de otra nueva. Es en este contexto en el que Nietzsche ubica su pensamiento. Es desde allí desde donde ve el pasado como la historia del nihilismo y se remonta al futuro como posibilidad de su superación. Por otra parte, Nietzsche cuestiona la categoría tradicional de sujeto. Se trata, según él, del más inveterado artículo de fe metafísico. Proviene de la antigua rutina gramatical de atribuirle a toda actividad la existencia de un agente que la realiza, el sujeto como sustancia, como ser separado del hacer. En los escritos compilados bajo el nombre de El nihilismo, cuando Nietzsche se refiere a Descartes, hace hincapié en que la figura del ego cogito implica, estoy citando aquí a Nietzsche, presuponer como verdadera a priori nuestra creencia en el concepto de sustancia. Se trata simplemente de una fórmula de nuestro hábito gramatical que atrás de un acto pone siempre a un autor. Por la vía de Descartes no se llega a algo como certeza absoluta, sino tan solo a un factum de una muy fuerte creencia. Lo que quería Descartes era que el pensamiento no tuviera solo una realidad aparente, sino un en sí. Hasta aquí la cita. Lo propio aparece en El crepúsculo de los ídolos. El fetichismo de la razón ve en todas partes agentes y acciones. Cree que la voluntad es la causa en general. Cree en el yo, cree que el yo es un ser, que el yo es una sustancia y proyecta sobre todas las cosas la creencia en la sustancia yo. Así es como crea el concepto cosa. A partir del concepto yo, es del que se sigue como derivado el concepto ser. Hasta aquí la cita del crepúsculo de los ídolos. En la primera cita, en la del nihilismo, que acabamos de escuchar, se trata de la constitución ontológica del sujeto, de la unidad de identidad del yo. La segunda cita trata de la proyección del yo como génesis de la representación de unidad de identidad en general. El yo sustancia es para Nietzsche la instancia de donde se derivan todas las demás hipóstasis, ente, cosa, átomo, etc. Prolifera en múltiples direcciones la ficción que disocia por todas partes agentes y acciones y que introduce en todo acontecer la ineludible necesidad de una causa, de una fuente de procedencia, de un responsable. El sujeto es la ficción de que muchos estados iguales en nosotros constituyen un sustrato. Pero somos nosotros los que hemos establecido esa igualdad, dice Nietzsche, la cual imaginamos como manifestación de una entidad invariable. Nietzsche opone a la idea del sujeto, como sustancia, la representación del cuerpo como lugar de encuentro de una pluralidad de instintos y afectos. De esta pluralidad y del juego que se lleva a cabo en ella, la vida consciente representa una mínima parte. Nos falta toda justificación, aduce, para cifrar en ella el sentido y el fin del fenómeno global de la vida. La conciencia es solo un instrumento al servicio de la conservación y el acrecentamiento del poder. Por eso para Nietzsche el punto de vista del valor es mayormente decisivo y fundamental que el de la certeza. Esta y todo el conocimiento fundado en ella no es otra cosa más que un medio de la voluntad de poder. A los ojos de Nietzsche, por lo tanto, la modernidad y los cambios que ésta trajo consigo quedan rebasados por el ulterior desenlace del proceso del nihilismo, es decir, su consumación, del cual aquella época representa apenas su comienzo. Nietzsche da testimonio de que advirtió claramente este fenómeno cuando en Más allá del bien y del mal escribe, cito a Nietzsche: desde Descartes, y ciertamente más a pesar de él que a base de su precedente, todos los filósofos, bajo la apariencia de realizar una crítica del concepto de sujeto y de predicado,
cometen un atentado contra el viejo concepto de alma. La filosofía moderna, por ser un escepticismo gnoseológico, es de manera oculta o declarada anticristiana. En otro tiempo se creía en el alma, como se creía en la gramática y en el sujeto gramatical. Se decía yo es condición, pienso es predicado y condicionado. Pensar es una actividad para la cual hay que pensar como causa un sujeto. Después, con una tenacidad y una astucia admirables, se hizo la tentativa de poder salir de esa red, de si acaso lo contrario era lo verdadero. Pienso la condición, yo lo condicionado. Yo, pues, solo una síntesis hecha por el pensar mismo. Hasta aquí la cita de Nietzsche. Luego, entonces, el propio despliegue del pensamiento moderno, como precipitación incipiente del proceso del nihilismo, deriva en la desmitificación del sujeto. El sujeto como ficción, Hume; como síntesis trascendental, Kant; como ser reflejado en sí mismo, Hegel; y finalmente como estructura social de los instintos y afectos, Nietzsche. El yo como una configuración cambiante a partir del intercambio de poder entre una pluralidad de fuerzas y pulsiones. He aquí la definición que propone Nietzsche a la luz de la concepción del ser como voluntad de poder, cuyo descubrimiento representa para él el fundamento ontológico de un nuevo comienzo de que deja atrás toda la historia anterior. Muy lejos de Descartes, muy lejos de la modernidad, de sus ficciones e hipóstasis, en la última fase de la consumación del nihilismo, es en donde Nietzsche sitúa su propio pensamiento. Solo en el sentido de constituir la figura extrema del nihilismo que da paso a su superación, Nietzsche acepta su pertenencia a la historia de la metafísica. Por eso dice en el prólogo que tenía preparado para la obra que llevaría por título La voluntad de poder: ensayo de una transvaloración de todos los valores. Con tal fórmula se expresa un contramovimiento, dice, por lo que respecta al principio y a la tarea, un movimiento que en algún futuro reemplazará ese consumado nihilismo, si bien lo presupone lógica y psicológicamente, si bien absolutamente solo puede proceder de él. Hasta aquí la cita. Estas palabras muestran que Nietzsche era consciente de su procedencia esencial de la historia de la metafísica, pero que identificaba el más alto mérito de su filosofía precisamente en el rompimiento que lleva a cabo con toda la tradición. Ante esta situación parece infundada la interpretación de Heidegger, según la cual Nietzsche representa la culminación de la metafísica moderna y, en cuanto tal, el fin de la metafísica en general. Si bien Nietzsche objeta la interpretación sustancialista del sujeto y niega la presunta incondicionalidad de la certeza, traslada, no obstante, el criterio de dicha incondicionalidad del ámbito del representar cognoscitivo al de la voluntad de poder. Por eso, para Heidegger, la voluntad de poder representa la nueva figura de la subjetividad incondicionada que subyace a todo lo existente. La determinación metafísica del ser como valor en la teoría de la voluntad de poder es, según Heidegger, la posición última que le estaba destinada al pensar metafísico desde su comienzo. Cito a Heidegger: Platón concibió el ser como idea, pero la más elevada de las ideas, y esto quiere decir al mismo tiempo la esencia de todas, es lo ágaton, pensado en griego, aquello que vuelve apto, aquello que habilita y posibilita al ente para ser ente. Ser tiene el carácter de posibilitar, es condición de posibilidad. Ser es, para decirlo con Nietzsche, un valor. Hasta aquí la cita de Heidegger, que también sigue perteneciendo al texto escrito sobre Nietzsche. En la modernidad, dice Heidegger, la idea se transforma en perceptio. Solo mediante la metafísica de la subjetividad se pone en libertad y entra en juego sin trabas el rasgo esencial de la idea, como el ser que los posibilita y lo condiciona todo, lo cual en un principio está aún oculto y
retenido. Finalmente, Nietzsche determina la esencia del valor como condición de conservación y acrecentamiento de la voluntad de poder, y reconoce en esta el carácter fundamental del ente en su totalidad, el ser del ente. Hasta aquí la cita. Este breve recorrido muestra, según Heidegger, la predestinación del surgimiento del significado ontológico del ser como valor del ser como valor en la filosofía de Nietzsche, como última figura de la metafísica tradicional. Efectivamente, en Nietzsche el punto de vista del valor es el de la medida de las condiciones de conservación y acrecentamiento del poder. Todas las valoraciones son consecuencias y perspectivas de la voluntad de poder, pero en el sentido estricto en que el valorar mismo es la voluntad de poder en cuanto tal y no la acción que ella realiza. Nietzsche tuvo muy buen cuidado de aclarar que la voluntad de poder no es el sujeto que valora, sino la acción misma del valorar. Ya lo habíamos planteado en las exposiciones anteriores. No existe la voluntad, lo que hay son puntuaciones de voluntad, las cuales constantemente aumentan y disminuyen su poder. En ese sentido, la voluntad de poder no es ningún subjectum, si se piensa bajo ese término, el ser separado del hacer. No obstante, la voluntad de poder es la actividad originaria e incondicionada que crea y destruye todo lo que existe, y en ese sentido, entonces, sí es un subjectum, si se piensa bajo dicho término, lo que está basado sobre sí y es subyacente a todo. Este es el argumento principal que escribe Heidegger para mostrar la pertenencia esencial de Nietzsche a la metafísica de la modernidad. Cito a Heidegger, otra vez, su estudio sobre Nietzsche. Que el ser del ente se torne poderoso como voluntad de poder no es la consecuencia de que haya surgido la metafísica de Nietzsche. Por el contrario, y en ello cifra Heidegger la importancia esencial de Nietzsche en la historia de la filosofía, el pensamiento de Nietzsche tuvo que entrar en la metafísica porque el ser hacía aparecer su esencia propia como voluntad de poder, como aquello que en la historia de la verdad del ente tenía que ser comprendido mediante el proyecto en cuanto voluntad de poder. El acontecimiento fundamental de esta historia fue, en último término, la transformación de la entidad en subjetividad. Hasta aquí la cita de Heidegger. Este ve en la postulación que hace Nietzsche de la voluntad de poder como la realidad última de todo, los rasgos de permanencia y predominio que caracterizan a la noción moderna de subjectum. Originalmente, dice Heidegger, este término significa lo subyacente, lo que está en la base de todo. De acuerdo con esta acepción, subjectum es la entidad de los entes en general, no solo del hombre. Es la modernidad la que coloca al yo humano como el auténtico y único sujeto. La modernidad es el movimiento de la liberación del hombre con respecto a la autoridad de la Iglesia y de la fe, y como consecuencia de esta liberación, el surgimiento de una nueva posición del hombre en la que la única autoridad que se reconoce es la de la razón fundada en sí misma. Desde la óptica de la interpretación de la historia como nihilismo, la modernidad representa, como lo dice el propio Nietzsche, una posición anticristiana. Constituye el comienzo del declive de la concepción cristiana del mundo, es decir, el inicio del proceso de la consumación del nihilismo. En ese sentido, la filosofía de Nietzsche, tal y como es concebida por su propio autor, como acabamiento del nihilismo y como tránsito hacia su superación, se inscribe dentro de la órbita del pensamiento moderno, pero en tanto que figura en la cual la radicalización del nihilismo alcanza su máximo grado, representa también al mismo tiempo, y esto es para Nietzsche lo decisivo, el paso a una nueva dimensión y por lo tanto un rompimiento radical con toda la tradición anterior. Ahora bien, a pesar de la radicalidad de este rompimiento, según la apreciación de Heidegger, Nietzsche permanece cautivo dentro del ámbito del pensar metafísico. Que esto es así lo muestra el hecho de que la nueva posición de valores fundada en la voluntad de poder
trae consigo la redención del hombre de la condición degradada en que se mantuvo a todo lo largo de la historia acontecida, como despliegue del nihilismo, llevando así hasta su más elevada posibilidad el movimiento de liberación que la modernidad introdujo como comienzo de la desdivinización del mundo y de la conversión del hombre en fundamento y medida de la totalidad de lo existente. En la posición que Nietzsche le atribuye al superhombre, toda la belleza y toda la sublimidad que el hombre ha puesto en las cosas pasa por fin a ser reivindicada como propiedad y producto suyos. En la doctrina de la voluntad de poder, el hombre se erige y se instituye a sí mismo en incondicionado dominador de la totalidad de lo existente. Según el punto de vista de Heidegger, en la figura nietzscheana del superhombre se cumple el aseguramiento incondicionado al que apelaba Descartes al fundar el ego cogito. Nietzsche lleva a su plena realización la posición moderna del hombre como sujeto. Si bien cuestiona duramente la representación del sujeto como agente separado de la acción, conserva, no obstante, en la determinación del hombre como productor y propietario del todo del ente, la significación originaria del subjectum como instancia última incondicionada. Por eso dice Heidegger que el pensamiento de Nietzsche constituye la última elaboración de la metafísica de la subjetividad. Nietzsche encaja en la misma línea de Descartes, Leibniz, Kant, Fichte y Hegel. El ego cogito, la mónada como perceptio y appetitus, la unidad de la percepción trascendental, el yo fictiano y la idea absoluta, son las elaboraciones anteriores de la subjetividad como instancia última incondicionada. Pero en todos estos casos se trata de figuras de la razón y como tales, para Nietzsche, de categorías falsas. En lugar de la razón como instancia soberana, Nietzsche coloca la voluntad de poder y con ello, dice Heidegger, agota la última posibilidad esencial del ser como subjetividad. No importa entonces que Nietzsche haya invertido la relación entre la razón y la actividad de las pulsiones y los afectos, al subordinar aquella a esta y sostener categóricamente que la razón no es el criterio supremo de la existencia, sino un simple instrumento de la voluntad de poder. Para Heidegger resulta mayormente decisivo el hecho de que en Nietzsche se cumple el último trazo del círculo de posibilidades que abre el proyecto del filosofar moderno y que establece en la búsqueda de una instancia incondicionada y última el objetivo central de su empresa. Heidegger hace hincapié en que Nietzsche representa el penúltimo escalón del despliegue de la entidad del ente como voluntad de la voluntad. Nietzsche no vio, según él, que el aseguramiento, la conservación, es igualmente esencial para la vida que la intensificación y la elevación. Ya habíamos tocado este punto, absorbido en la metafísica de la voluntad de poder, en el predominio de la psicología, en el concepto de poder y de fuerza, en el entusiasmo vital. No tuvo Nietzsche ojos para captar la historia como destino del ser. Tampoco, por lo tanto, para penetrar en la esencia propia del nihilismo, la cual para Heidegger consiste en la nulidad del ser, no del ente. Por eso sostiene Heidegger que en la filosofía de Nietzsche, la metafísica como verdad del ente llega a sus posibilidades más extremas, pero con ello y por ello mismo tiene lugar también el máximo ocultamiento del ser. En Nietzsche el ser es determinado como valor, como una condición puesta por la voluntad de poder, entendida esta como el fondo último de todo lo que existe, como ser del ente, lo cual pone en evidencia, según Heidegger, que Nietzsche tampoco se ocupó del ser en cuanto ser. Para Heidegger esta ocupación consiste en dejar que el ser impere en toda su cuestionabilidad desde la mirada dirigida a su proveniencia esencial, o lo que es igual, abandonar la definición del ser como el fundamento del ente para pensar el ser como develamiento. Según Heidegger, solo en la ausencia y abandono del ser tiene el nihilismo su esencia originaria. La filosofía de Nietzsche es fundamental por cuanto
En ella el nihilismo se manifiesta por vez primera en toda su claridad y transparencia. No obstante, es insuficiente para captar su verdadera naturaleza. Prueba de ello es que Nietzsche piensa el nihilismo como una condición superable por medio de una transvaloración de todos los valores. Esto quiere decir, aduce Heidegger, que Nietzsche ubica la dimensión del nihilismo solo en el plano del ente y no en el del ser. Pero la esencia del nihilismo no es en absoluto cosa del hombre, sino del ser mismo, dice Heidegger. Solo en un sentido derivado, a través de la pertenencia esencial del hombre al ser, el nihilismo le concierne también al hombre. La esencia del nihilismo es el ser mismo en el permanecer fuera de su desocultamiento. La metafísica, como dominio exclusivo de la comprensión del ser a partir del ente, es el ocultamiento del desocultamiento en cuanto tal. La metafísica, dice Heidegger, es el nihilismo propio. Siendo así, la metafísica de Nietzsche no es menos nihilista que la de Platón. En ambas impera por igual el olvido del ser, justo porque representan respectivamente el comienzo y el fin de toda su historia. Es precisamente esta pertenencia fundamental de Nietzsche a la tradición la razón por la cual le fue vedado pensar, según Heidegger, la esencia propia del nihilismo. Cito de nueva cuenta el estudio sobre Nietzsche. En la interpretación del ser como valor, la nada del ser queda sellada, de lo que forma parte que este sellar mismo se comprenda como el nuevo sí al ente, en cuanto tal, en el sentido de la voluntad de poder, es decir, como superación del nihilismo. Hasta aquí la cita referida. Nietzsche alude a la superación del nihilismo en el sentido en que la voluntad de poder, como eterno retorno de lo mismo, representa la afirmación del ente en cuanto tal, inmerso en el devenir, en oposición a su desvalorización por parte de todas las posiciones metafísicas que postulan un mundo suprasensible, inmutable y eterno. Esta superación se realiza para Nietzsche forzosamente como cambio de valores, en virtud de que el punto de vista del valor es justo la nueva posición que lo rige todo. Para Heidegger, en cambio, el nihilismo concebido de acuerdo con su naturaleza esencial, como el permanecer fuera del ser, no es susceptible de ser superado. En la medida en que el nihilismo no es asunto del hombre, no puede decirse que su superación depende del pensar humano, que basta un esfuerzo de éste para llevarla a cabo. Suponer esto, dice Heidegger, es tanto como pretender que el hombre vaya en contra del ser mismo en su permanecer fuera. Y esto no solo no puede llevarse a cabo nunca, sino que ya el intento de hacerlo se tomaría en el propósito de arrancarse de sus goznes la esencia del hombre. Pues esta radica en su pertenencia a la verdad, es decir, al desocultamiento del ser, y no lo inverso. El hombre no puede contravenir el ocultamiento del desocultamiento del ser, como si se tratase de algo que está a su disposición. Si se concibe el nihilismo desde la ausencia del ser, entonces no tiene sentido pensar en su superación. Ahora bien, la historia del nihilismo es la historia de la metafísica, entendida esta como el olvido del ser. Superación del nihilismo quiere decir tanto como superación de la metafísica. Por consiguiente, tampoco la superación de la metafísica puede estar sujeta al arbitrio del hombre. En lugar de ello, dice Heidegger, solo es necesario una cosa, cito, que previamente el pensar, impresionado por el ser mismo, piense al encuentro del ser en su permanecer fuera en cuanto tal. El pensar al encuentro no deja fuera el permanecer fuera del ser. Pero tampoco intenta, por así decirlo, apoderarse de él y eliminarlo. El pensar al encuentro sigue al ser en su sustraerse. Lo sigue, sin embargo, de modo tal que deja ir al ser mismo y él, por su parte, se queda atrás. Hasta aquí la cita de Heidegger. Se trata de un salto hacia afuera de la metafísica. En la medida en que lo que Heidegger denomina pensar al encuentro del ser en su permanecer fuera, consiste precisamente en no dejar fuera el permanecer fuera. Se trata de mantener abierto el pensar
para la posibilidad de una experiencia del ser en cuanto ser. Pero esta apertura no tiene lugar en el pensamiento de Nietzsche, ni puede tenerlo, en cuanto dicho pensamiento permanece preso dentro del ámbito de la metafísica. Heidegger dice textualmente que la filosofía de Nietzsche es el último enredarse en el nihilismo, porque con la determinación del ser del ente como valor, queda por completo cerrada la posibilidad de experienciar el ser en cuanto ser. En la determinación de la voluntad de poder como ser del ente, la metafísica moderna de la subjetividad llega a su consumación. En ella el ser en cuanto tal queda totalmente encubierto ante el rasgo sobresaliente de su manifestación como objetivación incondicionada y completa de todo lo que es. Heidegger ve el predominio exclusivo del ente en la metafísica de la voluntad de poder, en las propias determinaciones del ser y del tiempo, tal y como tienen lugar dentro de ella. La voluntad de poder, como eterno retorno de lo mismo, significa la voluntad de poder en cuanto sobrepotenciación de sí misma. Retorna eternamente a sí misma, de modo tal que el devenir no alcanza nunca ningún estado final, ninguna meta. La voluntad de poder, dice Heidegger, nombra qué es el ente en cuanto tal, es decir, en su constitución. El eterno retorno dice cómo es el ente de esa constitución en su totalidad. La voluntad de poder en cuanto carece de meta es voluntad de voluntad. Todas las metas y fines no son más que los medios a través de los cuales la voluntad se quiere a sí misma. Si puede hablarse aquí de meta, agrega Heidegger, esta meta es la carencia de meta de la dominación incondicionada del hombre sobre la tierra. Por eso Heidegger ve en la filosofía de Nietzsche la metafísica representativa de la técnica planetaria. El mismo fenómeno que acontece en la dominación científico-técnica del mundo como consumación de la metafísica moderna, se manifiesta en la postulación nietzscheana de la voluntad de voluntad, como la realidad última de la totalidad de lo existente. Por eso, en el plano de la historia de la filosofía, la última elaboración de la metafísica de la subjetividad es, según Heidegger, el pensamiento de Nietzsche. Para Heidegger, la liberación del hombre que Nietzsche se enorgullece tanto en preparar e impulsar, mediante la superación del nihilismo como transvaloración, tiene en sí misma su contrapartida negativa, la alienación, la apatriedad del hombre contemporáneo, entregado exclusivamente al dominio y explotación del ente. La omisión de toda meta fuera de este dominio y la ausencia incondicionada de toda meditación son sus rasgos predominantes. Según Heidegger, Nietzsche no podía tener ojos para la visibilidad de estos aspectos negativos, justamente porque a pesar de su rompimiento con la metafísica tradicional, permanece todavía inmerso en ella. Por eso piensa en términos de superación del nihilismo. Constreñido a la manifestación del nihilismo en el plano del ente, prevaleció fuera de su alcance la esencia originaria y propia del nihilismo como estado de abandono del ser. Mas esta limitación no es para Heidegger un defecto propiamente dicho del pensamiento de Nietzsche, sino el signo de la condición histórica misma a la que se encuentra ligado. ¿Acaso entonces no tenga sentido discutir con Heidegger la pertenencia de Nietzsche a la metafísica moderna, haciendo énfasis en la constante crítica que Nietzsche hace de la modernidad, en los puntos de ruptura que mantiene con ella, en su manera peculiar de concebirla como fase rebasada del movimiento del nihilismo, puesto que todo esto no es desconocido por parte de Heidegger? No se trata entonces de enfrentar a la tesis según la cual la filosofía de Nietzsche representa la consumación de la metafísica moderna, todos aquellos elementos que ponen en evidencia su rompimiento con ella, en virtud de que ambas cosas, continuidad y rompimiento, se cumplen por igual en el caso de esta filosofía. En todos los pensadores esenciales, para emplear el lenguaje de Heidegger, ocurre esta ambigüedad. También Kant y Hegel forman parte del proyecto abierto por la modernidad y al mismo tiempo introducen nuevos elementos y desechan planteamientos anteriores.
Que Nietzsche haya marcado el acento en las rupturas y en las innovaciones de su filosofía se debe en gran medida al papel revolucionario que le quería dar a la misma, pero esto no es una prueba en contra de su pertenencia a la tradición, de la cual él mismo era plenamente consciente, como lo muestra el hecho de haber caracterizado su pensamiento como un contramovimiento y como una inversión de la metafísica. Sería por lo tanto unilateral exaltar la validez de cualquiera de los dos polos de la ambigüedad en detrimento del otro. En lugar de ello, es preciso reflexionar sobre la interpretación de Heidegger, según la cual la filosofía de Nietzsche es el fin de la metafísica en cuanto tal. Hasta aquí esta plática sobre la interpretación heideggeriana de la filosofía de Nietzsche en general. Muchas gracias.